Nosotros estamos en las cartas, las 7 cartas de Apocalipsis. La que nos toca ahora es la carta a la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Leamos la palabra de Dios y meditemos en ella en el tiempo que nos resta de esta hora. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos otra vez por esta porción. Padre eterno, ilumina, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a venir a ti con corazones quebrantados, listos para recibir tu instrucción. Oh Señor, permite que seamos dóciles en tus manos, que tu Espíritu Santo nos lleve de la lectura, del conocimiento de tu palabra, a vivir tu palabra. Concede, Señor, que esos corazones que por muchos años vivieron en completa rebeldía, hoy, Señor, tu palabra los quebrante de tal manera que podamos glorificar a Cristo, así como David decía, con todo el corazón. Permite pues, Señor, que hoy tu iglesia aquí reunida escuche tu voz. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. La introducción a la carta es similar al resto de las otras cartas. Él se presenta primero como el que tiene la espada aguda de 2 filos. La carta a Éfeso, en la carta a Éfeso él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Entonces, cada título corresponde al mensaje de la carta a la iglesia. En la iglesia de Esmirna él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En la iglesia de Pérgamo él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1:16, la parte donde Juan recibe la visión de quién es Jesucristo. Él dice: el que en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso nos lleva, claro, a pensar en la palabra de Dios. El Espíritu usando la palabra de Dios. Acuérdense bien, el título corresponde al mensaje a la iglesia. En Efesios 6:17 le dice a los creyentes que usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12 nos habla del efecto que tiene esta espada. Dice Hebreos 4:12:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es interesante pensar que cuando las cartas se leyeron en las iglesias, las cartas de Esmirna la tenían que leer la carta de Éfeso, y así cada iglesia tendría que leer la carta que el Señor escribió a otras iglesias. ¿Qué pensaría, por ejemplo, así decir, cuando llega la carta a la iglesia en Éfeso? ¿Qué es lo que reciben ellos? Y luego leen la carta que se escribe a Esmirna. ¿Qué pensaría la iglesia de Pérgamo cuando recibe la carta y leen la carta que le envía a Éfeso? Bueno, esa es la palabra del Señor, y el Señor está describiendo la situación, las circunstancias de la que está la iglesia. La iglesia debe preocuparse qué piensa Dios de ella, no qué piensa el mundo, no qué piensa aún los miembros de la iglesia, que hagan una encuesta de la situación de la iglesia. Nada de eso es tan importante como la opinión que tiene el Señor de la iglesia. Cuando la iglesia en Pérgamo entonces escucha, el que te habla a ti, el que escribe esta carta es aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Inmediatamente van a escuchar la descripción de cómo el Señor ve a la iglesia en Pérgamo. La palabra es usada por el Espíritu para juzgar, para condenar o para restaurar. La palabra del Señor para el mundo es condenación. Aquel que tiene la espada de dos filos, dice Juan 16:8, el que no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Para el que ha sido rescatado, la palabra de Dios es poderosa para salvar. No solamente para salvar, sino que tenemos que escuchar constantemente que la palabra del Señor nos salvó, la palabra del Señor nos santifica, la palabra del Señor nos sostiene en nuestro peregrinaje hasta el final. La palabra del Señor nos promete vida eterna. Romanos 1:16, Pablo dice así del Evangelio: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Salmo 119:7 dice que la ley del Señor es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. Este que tiene la espada aguda de dos filos habla o escribe a la iglesia de Pérgamo. La palabra entonces de Dios rescata, la palabra confronta, la palabra sostiene. La división de la carta es similar al resto de las cartas. El destinatario es el pastor de la iglesia y la congregación. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Primero se dirige al pastor de la iglesia. Recuerden ustedes que la conexión entre el pastor y su congregación es muy íntima. La congregación influye en el pastor como el pastor influye en la congregación. Tienen que ser uno para el otro. El remitente es el que tiene la espada aguda de dos filos. Y el mensaje es similar. La primera parte hay una alabanza en el versículo 13. La segunda parte es el reproche, versículos 14 y 15. Y el consejo, advertencia, versículo 16. Y la promesa o la conclusión, el versículo 17. Vemos que es similar el bosquejo a las otras cartas. Pero notemos el lugar que describe el Señor
donde se encuentra la iglesia. Dice el Señor que la iglesia se encuentra allí donde está el trono de Satanás. Y no solamente donde está el trono, el enemigo ha hecho su morada en esta ciudad de Pérgamo. Ahí está la morada de Satanás y ahí está el trono de Satanás. Sin duda, un lugar que sobrepasa a todos los demás, no solo en la idolatría, en el pecado, la perversión, sino la legalidad con la que el gobierno apoya la maldad. El gobierno legisla, hace leyes que hacen de esta perversidad algo aceptable en la sociedad. Similarmente, vivimos días donde la maldad se apoya, es apoyada por el gobierno. Ir en contra de la maldad, denunciar que la mutilación de niños es una perversión, es una maldad grande, horrible. Hablar así es cuestionar al gobierno, ser enemigos del progreso, ser enemigo de la sociedad. Decir que un niño no es una niña y que una niña no es un niño ya es algo contrario a nuestra propia cultura. Algo que se pelea, es una guerra constante. Bueno, Pérgamo estaba así. No solamente la maldad y la perversión era rampante, era descontrolada, pero el gobierno la apoyaba. Pero aquí podemos notar que para nuestro Señor, para el poder de su palabra, no importa ni el lugar, ni la clase de gobierno, ni las leyes que existan. Allí donde Él tiene pueblo, allí la palabra penetra la oscuridad y allí la palabra rescata. Por más profunda que sea la oscuridad que uno puede imaginarse, la palabra del Señor penetra con poder. Y esto nos enseña que el glorioso evangelio, el poderoso, glorioso evangelio de nuestro Señor alcanza a aquel a quien a Él le place, aún en las condiciones más desesperantes. Aprendemos que la gracia de Dios y su sabiduría rescatan a aquellos que Él ha llamado desde la eternidad de entre los lugares menos imaginados. Y aprendemos que el Señor cuida a sus escogidos en cualquier parte, donde quiera que estén. Él los cuida como cosa preciada. El mundo entero gira alrededor de lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Fort Pierce, en toda la ciudad, el punto más importante para el Señor está aquí. Es la iglesia de Cristo reunida, exponiéndose a su palabra. La ciudad entera funciona por lo que el Señor tiene planeado hacer con nosotros. Veamos pues entonces en la porción de la escritura y la dividimos de esta manera. La palabra de Dios rescatando, la palabra de Dios confrontando, la palabra de Dios condenando y la palabra de Dios prometiendo. Rescatando, confrontando, condenando y prometiendo. En nuestra primera parte, la palabra de Dios rescatando a los pecadores. La alabanza que recibe el pastor y su congregación es expresada de dos formas. Le dice que guardas mi palabra y no has negado mi fe. Lo leo de la Biblia de las Américas. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Esta palabra es la que rescata de los lugares más oscuros. Y le dice al pastor y a la congregación que ellos han luchado por estas dos cosas. Guardar fielmente el nombre y retener la fe. Por guardar fielmente el nombre, entendemos
que la predicación fiel del evangelio anuncia Cristo. La predicación fiel del evangelio es predicar el nombre de Cristo. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Pablo le dice a los corintios en el 2:2 de Primera de Corintios, yo me propuse, o sea, con toda la intención hice esto, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oh, mis hermanos, cuánta predicación vacía, llena de palabrerías, pero que nunca llegan al nombre de Cristo. No es predicación bíblica, sino llegas Cristo a su cruz, donde Él es exaltado, el hombre es humillado y la salvación es ofrecida. No es predicación bíblica. Ganar argumentos no es predicación bíblica. Si no llegas a Cristo y a su cruz, la razón por la que el mundo nos debe aborrecer es esta. Mateo 10:22 dice el Señor, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es por causa del nombre que el mundo nos tiene que aborrecer. He conocido pastores que reclaman ser aborrecidos por la predicación del evangelio y con mucha compasión quisiera decir, señor pastor, mire, no, la gente no lo rechaza a usted por la predicación del evangelio, es su mal carácter. Que Dios nos conceda ser rechazados por la predicación del evangelio y no porque yo mismo causo este rechazo. No es argumento los que predicamos, no son solo doctrinas, lo que predicamos es su nombre. Si el argumento y la doctrina no llegan a Cristo y a su cruz, es solo eso, vana palabrería. Esto es guardar fielmente el nombre. No me predico yo, no expongo mi sabiduría, no hago alarde de mi conocimiento. Predico a Cristo. Si no es así, es perversión y es no ser fiel al nombre del Señor. Por negar, dice, le dice la otra alabanza, retienes mi nombre y no has negado mi fe. No negar la fe de Cristo lo entendemos como una confesión pública, honrando el nombre de Cristo, proclamando lo que Él dijo ser, el Hijo amado de Dios, el Hijo del hombre, el que dijo a aquel que Abraham, antes que Abraham fuese, Él es el Señor. No negar su fe es una confianza absoluta en su persona, de sus promesas, es caminar sin titubear, es caminar sin espacios en medio constantes, es no dar de sí ante la presión del mundo o la presión de el deseo de crecer, dar de sí a las demandas no bíblicas con el afán de hacerse de un hombre. No negar la fe es no dar de sí a lo que el mundo ofrece en vez de fidelidad a Cristo. Muchas veces la aceptación del mundo es prueba de lo contrario. ¿Recuerdas lo que él dijo en Mateo 22? Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, si el mundo nos ama, la iglesia vive tiempos así, donde quiere gustarle al mundo. La iglesia no quiere que el mundo la vea como algo contra él,
Queremos caerles bien. Buscan la forma de acomodarse de tal manera que el mundo no nos rechace. Y eso es contrario al evangelio. Eso es negar la fe. Ahora, quiero que note esto. Negar la fe no es un blasfemo perverso maldiciendo el nombre de Cristo. Vea usted en 1 Timoteo 5:8. ¿Qué es negar la fe? Y le dice Pablo a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Negar la fe incluye entonces que vivimos cada día frente a un mundo que nos ve y ve la marca de propiedad que el Señor ha puesto sobre nosotros. Vivimos delante de Dios y somos cartas abiertas leídas por todo el mundo. Negar la fe es no vivir la fe de Cristo. La alabanza de el Señor a la iglesia de Pérgamo es engrandecida por dos cosas. Las dos cosas por las cuales él alaba a la iglesia es esto: ha retenido el nombre y no ha negado la fe. Y estas dos cosas se hacen extraordinarias por el lugar y el tiempo en el que está viviendo la iglesia de Pérgamo. El lugar donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. Confesar el nombre de Cristo ciertamente no cuesta mucho en algunos lugares, pero en Pérgamo, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, confesar a Cristo implicaba una persecución tolerada y apoyada por las Escrituras. Tiene usted que entenderlo esto, mi hermano, mi amigo. Vivimos una sociedad sin precedentes. Es como que un rayo de luz en el mundo entero, cubierto de tinieblas, nos toca a nosotros. Vivimos en este pueblo donde la policía no nos está buscando para meternos a la cárcel por estar confesando el nombre de Cristo. De hecho, yo cuando hablé con la comisionado, le platiqué y le dije yo, ¿cuál es el propósito de querer construir un templo que nos va a costar tantos miles de dólares para que después de terminarlo a alguien perverso se le ocurra que está bonito el templo y quiere usarlo para una de sus ceremonias? Y luego cuando nos neguemos, ustedes, el gobierno, van a venir a quitárnoslos. Ella dijo, Salvador, no te preocupes, no hemos llegado todavía a ese nivel, pero de que está sucediendo en nuestro país. Aquí en Estados Unidos, ser creyente y confesar tu fe en ciertos lugares lleva consecuencias terribles. El lugar donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. No solamente Satanás reinaba en los corazones como naturalmente lo hace, sino que la maldad y la perversión ahora eran parte de las leyes de este pueblo. Pero allí, paralelo a la injusticia y a la perversión de hombres impíos, el evangelio penetra las oscuridades y rescata, así por así decirlo, rescata de las mismas puertas del infierno aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Debemos cobrar ánimo. Fort Pierce no ha llegado a este grado, pero no esperemos a que la predicación del evangelio sea tan contrario a nuestra cultura que entonces las puertas empiecen a cerrar. Es ahora, mis hermanos, es ahora que debemos cobrar ánimo, debemos tomar fuerzas. Él es la fuente de fortaleza. Debemos de ser valientes, debemos comportarnos como hombres y mujeres que aman a Dios
y anunciar en esta oscuridad la luz preciosa del Evangelio del Señor. ¿Cómo entendemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio? Bueno, Judas 22-23 dice, a algunos que dudan, convéncelos. A los que dudan, convéncelos. Está más fácil. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto hace entonces que retener el nombre o guardar el nombre o confesar el nombre de Cristo sea motivo de la alabanza de Cristo. La iglesia de Pérgamo, en medio de esta oscuridad, era valiente. El tiempo, vea el tiempo, dice, los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Es todo lo que tenemos de este hombre. No sabemos más de él. La tradición dice que era uno de los pastores de Pérgamo. Y tiene sentido. Si el enemigo va a buscar dañar a la iglesia, va a ir contra su pastor primero. ¿Cómo describe el Señor Antipas? Dice, mi testigo fiel fue muerto. La Biblia de las Américas le da dos títulos más. Mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto. Veamos estas tres cosas. Mártir. Esteban fue el primer mártir. O sea, Esteban selló con su sangre su predicación. Predicó un sermón y pagó con su vida la pasión con la que predicó ese sermón. Otra vez para nosotros sería fracasó, ¿no? Se le acabó su ministerio. El mundo ganó. Pero mis hermanos, glorioso sermón que usted puede ir allí otra vez y después de 2000 años Esteban sigue predicando. Mi mártir, él selló con su sangre el guardar el nombre y la fe de Cristo. Siervo fiel, testigo fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Mis hermanos, esta es nuestra meta. Escúcheme, nadie entra en esta carrera no apuntando a la meta final. Todos los que estamos en esta carrera, nuestra meta es llegar al final. Nuestro propósito es ser fiel hasta la muerte. No entramos pensando claudicar en medio del camino. Nosotros queremos llegar al final y escuchar de nuestro Señor estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La intención, mis hermanos, es terminar la carrera. Mi testigo fiel, para el mundo un fracaso, uno que no alcanzó un estatus social, pero fue el Señor mismo, el que escribió su epitafio. En la tumba de Antipas, el Señor mismo escribió, mi mártir, mi siervo fiel, mi testigo fiel. Y esto es lo que nos debe a nosotros guiar. No es los aplausos del mundo, no es lo que otros piensan de nosotros, es que el Señor mismo nos encuentre siendo testigos fieles, siendo siervos fieles hasta el final. No buscamos la aprobación de nadie más que de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? El que tiene la espada aguda de dos filos. El que con su palabra nos rescató, el que con su palabra nos sostiene, el que con su palabra nos promete que esto corruptible se convertirá en incorruptible
y que esto mortal será vestido de inmortalidad. Fieles testigos hasta la muerte. ¿Y por qué nosotros tendremos que poner nuestra confianza completa en el poder de su palabra? Es su palabra la que tiene poder para rescatar. Es su palabra la que nos rescató de entre los muertos y nos dio vida. ¿Por qué confiar en otra cosa? ¿Por qué inventar métodos o cosas nuevas para atraer al mundo? Repítalo otra vez en su mente. Si el evangelio glorioso de Cristo no es lo que atrae a la gente, a esta congregación, que no la atraiga nada más. Si el evangelio, la palabra del Señor, predicada fielmente, no es lo que nos tiene aquí, aunque no nos guste todo, la iglesia perdería su motivo principal, que es ser baluarte de la verdad. A los enemigos, a Satanás, al que tiene el trono en Pérgamo, al que mora en Pérgamo, no lo amenazaban las actividades de la iglesia de Pérgamo, por más hermosas que estas fueran. No lo amenazaban las palabras solamente de la iglesia, de los pastores en Pérgamo y de los miembros de la iglesia de Pérgamo. Podríamos hablar teología todo el día y en un momento de infidelidad desbaratar todo lo que hemos construido. Antipas fue amenaza para el gobierno y la sociedad de Pérgamo porque era fiel testigo, guardando el nombre de Cristo y reteniendo la fe de Cristo. Esto es lo que amenazaba el imperio de Satanás en Pérgamo. Fue amenaza para el imperio por su fe, por su fidelidad hasta la muerte. Para una congregación como para el creyente, esta presentación de Cristo, nuestro Señor, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos, es un llamado a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque esta es nuestra realidad. Esta es la realidad que vivimos. Que aunque el Señor nos rescató, cargamos el viejo hombre. Por eso el llamado es a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:22. Y el llamado otra vez a luchar contra el pecado de Hebreos 12:4 nos llama y nos dice, aún no han peleado contra el pecado hasta la muerte. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y si así fuera, Señor, qué glorioso día entrar en tu presencia luchando contra mi propio pecado y el pecado que me rodea. No negar mi fe y retener el nombre de Cristo como mi única esperanza. Que el Señor nos encuentre haciendo esto, reteniendo su nombre y guardando la fe. Que el Señor nos encuentre siendo fieles hasta la muerte. Si no lo estamos haciendo, que en su misericordia seamos despertados a nuestra necesidad para poder arrepentirnos. Esto nos lleva al segundo punto. No solamente la palabra rescata de la oscuridad y nos trae la luz, la palabra confronta. Y como en 4 de las iglesias, de las 7 iglesias, aquí el Señor no solo alaba lo que la iglesia de Pérgamo está haciendo bien, sino que les reprocha lo que está haciendo mal. Pero vea usted la ternura del Señor. El Señor sabe lo que está pasando en la iglesia. Está donde mora Satanás. Está donde está el trono de Satanás. Han matado a su pastor y la iglesia está reteniendo y sosteniéndose en su debilidad. Ternura del Señor al confrontar a la iglesia de Pérgamo en estas palabras. Tengo unas pocas cosas contra ti.
no muchas. No es que no entendemos por pocas cosas como si fuera algo insignificante, como si no fuera pecado o como si no fuera importante confrontarlas, sino que el Señor le está mostrando su compasión. Vas bien, lo único que tienes que hacer es esto: endereza tu camino aquí. Como si el Señor a propósito eleva la fidelidad, la lucha y la guerra de la iglesia y extenúa su falta para animarlos a que se esfuercen. Esto estás haciendo bien. Esto lo estás haciendo muy bien. Solamente cambia esto. Tengo unas pocas cosas contra ti. Nuestro Señor compasivo, un Padre amoroso, que no busca la destrucción de sus hijos, que busca la obediencia por su propio bien. Tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes allí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia no es culpable del pecado de aquellos que profesaban ser cristianos y no son. Pero la iglesia es responsable de tenerlos como miembros sin confrontarlos. La historia de Balaam y Balac está en Números 22, 24 y 31. Cuando vaya a su casa la lea porque el tiempo no nos da. Pero de toda la historia de Balaam y Balac, quiero que agarre estas frases. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Quiero que aprenda tres cosas conmigo. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Uno, el peligro grave o el grave peligro de ser engañados por herejías disfrazadas de buena doctrina. Parece que es más fácil pegarse el anzuelo si la carnada es diferente. Pero quiero que entienda, mi hermano, desde el principio de la creación, el pecado ha sido pecado. La fornicación ha sido fornicación. Aquello que el Señor denunció como pecado sigue siendo ahora. Solamente se nos presenta con envoltura diferente, pero en la esencia es lo mismo. Es la misma lucha que enfrentaron nuestros hermanos antes del diluvio. Es la misma lucha que enfrentó Israel al entrar a la tierra prometida. Los deseos de la carne son los mismos. El pecado es el mismo. La herejía es lo mismo. Se nos presenta con diferentes caretas, pero es lo mismo. El mismo error disfrazado de doctrina. Y para esto, mis hermanos, solamente la palabra del Señor es suficiente para guiarnos, protegernos de caer en el mismo error al cual el Señor reprocha en la iglesia de Pérgamo. Retienes allí. No es que la iglesia es responsable de que todo el pueblo camine en santidad. El reclamo al pastor de la iglesia es que están allí en la iglesia y no son confrontados por su pecado. Aunque el pecado entonces se presente con mil caras, la palabra del Señor permanece firme como un faro alumbrando el camino del peregrino. El pecado es descubierto y se dice de los nicolaítas que la doctrina de ellos el Señor la aborrece. La Biblia habla de dos cosas de los nicolaítas: lo que ellos son y lo que ellos creen. Proverbios 23, 7, lo que el hombre es en su corazón, el tal es él. No es lo que se ve,
es lo que está dentro, lo que realmente somos. De hecho, nuestro clamor no es tanto por lo que ya así hicimos. El clamor nuestro no es tanto por lo que ya hice. El clamor nuestro es por lo que soy. Cuando el pecado sale a la luz, es solamente evidencia de lo que ya estaba dentro del corazón. Por eso David clama así: oh Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El homicidio y el adulterio estaban en el corazón de David. Cuando ellos salen a la luz, David no está preocupado tanto por el pecado que cometió, sino que ¿qué más hay en su corazón? ¿Qué más hay en su corazón? ¿Cuántas más trampas, cuántos más monstruos están listos para saltar y dañar? Oh Señor, es mi corazón el problema. Lo que ya hice proviene de allí. Entonces, quiero ir a la raíz del problema. Oh Señor, mi corazón es el que tiene que ser cambiado. Y para esto es solamente poderosa la palabra de Dios, la espada aguda de dos filos que penetra, que descubre, que expone, que discierne las intenciones, los pensamientos, porque somos lo que confesamos en el cuarto, solos, cuando nos arrepentimos. Eso es realmente lo que somos. Pero note esto, aquí el pastor no solamente el engaño del pecado, sino el pastor es condenado. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice al pastor. Tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y tienes también allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La Biblia de las Américas dice de la misma manera. Los nicolaitas, de la misma manera, como lo hizo Balaam, ponen tropiezo a los hijos de Israel. La falta del pastor, ellos seguían siendo miembros de la congregación. No es falta de la iglesia que existan otra vez tales personas en nuestra comunidad. Estamos rodeados de herejes, estamos rodeados de blasfemos. La falta por la cual el Señor responsabiliza al pastor y a la congregación es que los tenían con ellos. Es una falta horrible que el pastor no pueda ver. Y encima de eso, ciego el pastor y ciega la congregación. No hay algo más terrible. No hay algo más horrible que cause que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea blasfemado, que sus ordenanzas sean despreciadas, que su pueblo sea motivo de burla. Que permitir como miembros de la congregación a hombres corruptos, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. La iglesia de Éfeso fue alabada por probar a los que decían ser cristianos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Pero les reclama el motivo por el cual lo hacen. Quiero que aprenda conmigo una cosa más en cuanto al reproche a la iglesia de Pérgamo. La herejía disfrazada, la culpa del pastor, y vea conmigo la gravedad del asunto. ¿Por qué es tan grave? ¿Y cuánta responsabilidad tenemos? Uno como el pastor y otro como congregación. Vea el lamento de nuestro Señor sobre aquellos que ponen tropiezo a los cristianos. Escuche, Mateo 18 del 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Pequeños, es como se refiere el Señor a sus hijos. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos mis hijos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Es decir, era mejor que no hubiera nacido. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mis amados hermanos, las abominaciones son las mismas, están ahí desde el principio, son las mismas trampas, son las mismas herejías, los mismos errores, somos los mismos hombres con las mismas corrupciones, no hay nada nuevo debajo del sol. Ay, de la corrupción que nos aqueja, mis hermanos, es la misma desde el principio, es como un monstruo dormido que despierta con diferente cara. ¿Qué más hay en mi corazón que tenga que ser descubierto, oh Señor? No permitas que sea engañado. Qué mal tan grande hemos encontrado en nuestra vida, mis hermanos amados, que aún siendo rescatados de la muerte eterna, quedan en nuestros miembros aquellos residuos del viejo hombre. Ni las aguas del bautismo fueron suficientes para arrancar de nuestro cuerpo la raíz del pecado, la maldición del pecado, ni la tierna invitación del amado Hijo de Dios. Ven a la mesa preparada desde la eternidad, donde la copa está saturada. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cuál es el secreto para dejar de pecar? Yo te lo voy a decir. El secreto para dejar de pecar es morir o que Cristo venga. Pero mientras estemos vivos, haremos lamento. Uno, por no poder obedecer perfectamente. Y dos, por el día que Cristo venga y entienda yo lo que causó mi pecado. Dice Apocalipsis 1:7, aquí viene el Señor con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación. Oh Señor, fui yo el que causó la herida en tu costado, fui yo el que causó la herida en tus manos. Fue mi pecado el que te llevó a la cruz, oh Padre, a tu Hijo amado. ¿Sufres? ¿Lloras por tu pecado? Sí, pastor, sufro y lloro por mi pecado, me avergüenzo de mi pecado. La Biblia dice que eres bienaventurado. ¿Acaso ves al mundo sufrir y llorar? ¿Acaso ves al mundo lamentándose de su impiedad? ¿Acaso no estamos en un país donde por un mes entero se celebra la perversidad y el orgullo y la maldad? ¿Acaso no estamos viviendo nosotros también allí donde mora Satanás? Por tanto, dice el último punto, vemos entonces que la palabra rescata, la palabra confronta, la palabra condena, la palabra promete. Arrepiéntete, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por lo tanto, no es suficiente conocer el pecado, no es suficiente llorar por el pecado, no es suficiente avergonzarse por el pecado. Tienes que llegar a Cristo, tienes que llegar a Cristo. De otra manera, tu arrepentimiento es solamente remordimiento. No hay promesas de libertad contra el pecado donde no hay un arrepentimiento verdadero. Esa fue la acusación del Señor contra el pastor de Pérgamo. Permitir el pecado en la iglesia sin ser confrontado. Veamos nuestro último punto. La palabra condena.
Dice la palabra, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vemos dos cosas acerca de esta amenaza. Uno, ¿en qué consiste la amenaza y por qué razón es una amenaza contra el pastor? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La amenaza es clara. ¿A quién está amenazando? A los nicolaitas. A los nicolaitas que revivieron la herejía de Balaam, poniendo tropiezo a los hijos de Israel. La palabra misma es una amenaza para la doctrina y para la práctica. Los expone como errónea, perversa y malvada. Ahora, usted ve en las noticias y cómo la comunidad LGTBXYZ, porque no les alcanza la letra del abecedario, ellos tratan de encontrar en la Biblia un apoyo para su estilo de vida. Es decir, dicen ellos que la Biblia no condena el homosexualismo, es la violencia la que condena la Biblia. ¿Pero por qué el afán si no creen en la Biblia ni creen en Dios? ¿Para qué quieren buscar un apoyo? ¿Para qué quieren excusarse de la palabra de Dios? Sencillamente porque su conciencia los acusa. Y la Biblia los descubre y los expone como malvados, perversos, y la Biblia declara que están bajo el juicio y la ira de Dios todos los días. La amenaza es clara. Dice Oseas 6:5 de la palabra del Señor: por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca y los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Donde la palabra del Señor es predicada fielmente, la luz del evangelio expone la perversidad del hombre. Veamos entonces, número 2, la amenaza es clara. La palabra de Dios expone la perversidad de estos nicolaitas. Y número 2, porque es una amenaza contra el pastor. Porque le dice, arrepiéntete. ¿Y por qué le dice, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca? Pues más bien pareciera una bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que vienes. Gracias que peleas contra ellos. Gracias que los sacas. No. No es una bendición, es un reclamo. Vendré a ti. La amenaza es contra el pastor por la negligencia de su responsabilidad. Vendré a ti y quitaré de tus manos la autoridad para proclamar fielmente mi nombre y no negar mi fe. Vendré a ti y quitaré tu título de pastor por tu descuido a la congregación. Porque por la negligencia del pastor, ahora la congregación está confundida. La amenaza es clara. Si tú como pastor descuidas el rebaño, yo vendré a ti y yo te voy a juzgar. La promesa o el consejo es este: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vendré a ti y tu corona se la daré a otro que sí sea fiel. Aprendamos esto entonces, que el trabajo del pastor no es para el que se doblega fácilmente ante las demandas pecaminosas, ni de los miembros, ni del mundo, porque esto le acarrea entonces la reprobación del Señor. Aprendamos que si el pastor es infiel y la congregación lo permite, Dios juzgará a los dos. Es una gran plaga que la palabra de Dios tome segundo lugar en el púlpito y en su lugar se planten las opiniones de los hombres. Que el Señor nos dé oídos para oír. Llegamos a nuestro último punto. La promesa, la palabra de Dios promete y nos expresa de dos formas diferentes. Dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Gloriosa promesa. Este alimento es el alimento del cielo, pan del cielo. Antes, el maná escondido dentro del arca, pero ahora revelado a sus hijos. Juan 6,
32 al 35. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero aún este pan está escondido para aquellos que no han humillado su corazón para recibir salvación. Este pan está escondido para ti que no vienes humillado a los pies de Cristo. Promesa número 2: al que venciere le daré una piedrecita blanca. Dos cosas: las rocas blancas eran dadas en dos ocasiones en la cultura de esos días. Una, para el que luchaba en el ruedo como deporte y ganaba. Usualmente el premio era una piedra blanca como trofeo. Y luego en la corte, cuando alguien era absuelto de la culpa, era encontrado inocente, también se le daba una piedra blanca. Nosotros en Cristo no solamente somos encontrados vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sino que en Cristo también hemos sido absueltos de la deuda, no inocentes. Hemos sido encontrados culpables, pero la deuda fue pagada. Hemos sido perdonados. La justicia de Dios se nos ha provisto gratis por la fe en Cristo Jesús. No inocentes, libres, porque la paga de nuestro pecado la cargó Cristo en su cruz. Y luego dice así: al que venciere le daré un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay una historia en Juan 20 que siempre me hace pensar, si pudiera ver las expresiones de la cara, pudiera ver la expresión de la cara de María y el Señor, o el tono de la voz en la que el Señor le habla. María va al sepulcro a buscar el cuerpo de Jesús, y entonces ella ve dos ángeles y dice: ¿qué buscas? Bueno, busco el cuerpo de mi Señor. Oh, Cristo está allí junto de ella. Dice: ¿qué buscas? Ella pensaba que era el jardinero o el hortalero, ¿no? Dice: bueno, no sé dónde han puesto el cuerpo de mi Señor, lo que quiero es ver el cuerpo de mi Señor. En ese momento, Cristo le dice: María, y ella entendió su nombre. Yo no sé en qué tono le diría, pero yo te digo una cosa: si alguien me dice Chavín, no es de Fort Pierce, es alguien de mi familia en Chihuahua. Si alguien me dice Chavín, yo voy a voltear inmediatamente porque no es común. Cristo pronunció el nombre de María de alguna forma, en un tono que María sabía que así le llamaba el Señor. Qué glorioso, mis hermanos, qué glorioso. María reconoció que el Señor le hablaba cuando pronunció su nombre. Hay un nombre nuevo, un hombre nuevo, una nueva creación. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Y como María entendió su nombre en la boca de aquel a quien ella amaba, así está la promesa. Dice: aquí hay un hombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Progreso del Peregrino decía: antes mi nombre era miserable, ahora mi nombre es cristiano. Hay un hombre nuevo, hay un hombre nuevo con un nombre nuevo. Mi nombre era miserable, ahora mi nombre es cristiano. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Vamos a orar. Oh Señor, que tu palabra, Padre, nos sostenga. Oh Padre eterno, que tu palabra nos confronte en aquellas cosas que tendremos que cambiar. Oh, gracias, Señor, por la promesa de sostenernos, de darnos pan de vida, de sellar nuestra salvación
con la victoria de Cristo en la cruz sobre sus enemigos y la gloriosa verdad de una nueva creación, creados en Cristo Jesús para vivir para su gloria. Oh eterno Dios, qué glorioso ser conocido por ti. Una nueva creación, un nombre nuevo. Tu marca, tu sello como propiedad. Tú eres mío, Señor, yo soy tuyo. Nos has comprado con precio. Nos has rescatado para tu gloria, para ti, para un ser tuyos por la eternidad. No solamente por el tiempo aquí. No, no, Padre, por la eternidad. Allí queremos descansar, Señor, y queremos refugiarnos. Padre, glorifícate en la iglesia bíblica de Fort Pierce. Amén.